Bien. Em, Llegamos a ver Durkheim también, vimos Comte y Durkheim, ¿verdad? Sí, sí, hasta ahí bien. Sí, profe. Perfecto. Bueno, muy bien. Hoy vamos a ver Weber. ¿Mm? Bien. Profe, ¿sabe que no me terminaba de acordar de la anterior clase? Igual lo anoté, pero ahora mismo no lo tengo por acá. Yo recuerdo que uno estudiaba el hecho social entre Durkheim y Conte, creo que era. Y había otro también, hecho social, y había otra cosa también que estudiaba, que no me acuerdo el nombre. Conte. Em, Ahora, si quieren, repasamos un poquito, porque Durkheim analiza el hecho social desde un punto de vista positivista. Lo que busca es eh, em, también la idea del orden, ¿no? La idea de la estabilidad. Y, esperen que vamos a buscar acá hasta donde llegamos. Lo escribo, pero después no lo encuentro. Acá, acá. Y analiza el hecho social como un fenómeno que es externo, coercitivo. ¿M? ¿Se acuerdan? Acuérdense que son formas de actuar, sentir y pensar que comparte una comunidad, ¿no? Esperen que vamos acá al campus. Acá tenemos. Beber. A ver. Ah, lo puse aparte. Acá tenemos una presentación que es Durkheim Weber y hay otra que es de Weber solo, pero es lo mismo. Esperen que vamos a compartir. Repasamos un poquito Durkheim y nos vamos a Weber. Acuérdense, hecho social, formas de actuar, sentir y pensar que comparte un grupo. ¿Ah? Em, Esperen que vamos acá a partir. Muy bien. Acuérdense que lo que se pregunta Durkheim es, bueno, ¿por qué vivimos en sociedad? ¿Se acuerdan que hablamos sobre las instituciones? Dos cosas importantes del hecho social es que es externo y es coercitivo, esto ya lo vimos también. Eh, el método comparativo, positivo. También habíamos visto los tipos de sociedad y hablamos sobre la solidaridad, ¿se acuerdan? Solidaridad orgánica, mecánica. Díganme sí o no. Si no lo vimos, lo repasamos un poquito. Em, Me parece que no, eso no la vimos. No lo tengo. no- bueno, entonces vamos a ir por aquí. Entonces, acuérdense, Durkheim, sociólogo francés, le interesa analizar la ciencia positiva de los hechos sociales, las instituciones, las corrientes sociales, y quiere analizar la sociedad él dice que es un fenómeno sui generis, que es externo al individuo y que también lo coacciona, ¿no? Entonces él se pregunta por qué las personas viven en sociedad. Hablamos del hecho social, formas de actuar, sentir y pensar, que comparte una comunidad. ¿M? Es externo y es coercitivo. Y dice que el hecho social se da o se expresa tanto en instituciones como en corrientes sociales. Las instituciones son organizaciones que tienen más estructura, como por ejemplo la familia, la escuela, el trabajo, y las corrientes sociales son más fluctuantes porque tienen que ver con ideas, con por ejemplo, no sé, el feminismo, el hipismo, que van a incidir en las instituciones,
eh, y que tienen que ver con el contexto también, ¿no? El hecho social puede ser material o inmaterial. El hecho social tiene que ver con, por ejemplo, dijimos, instituciones, normas y creencias. Y las materiales tienen que ver con los aspectos morfológicos de una sociedad, si es una comunidad más grande, más chica, dónde viven, el lugar en que ocupan, cómo se distribuyen los grupos, por ejemplo, si viven en una ciudad grande, si viven en una ciudad pequeña, ¿no? Eso incide en su forma de vida, ¿no? Y de, y de ver el mundo, ¿no? Vamos a ver. eh, Muy bien. Eh, Durkheim utiliza un método comparativo. Él lo que dice es, como es positivista, acuérdense que eh, trabaja sobre la observación, ¿no? Eso es lo que dice que hay que observar los fenómenos, los hechos sociales. Cosificarlo quiere decir constituirlo como un objeto de estudio, algo que puede ser observable, cuantificable. Por ejemplo, yo puedo cuantificar la cantidad de personas que se suicidan, ¿no? O la cantidad de nacimientos, la cantidad de muertes, no sé, la conformación de la sociedad, si son más mujeres, más varones, ¿no? La cantidad de delitos. Eh, Luego, la definición de conceptos, según género y especie. Esto quiere decir definir un concepto. Yo digo, bueno, ¿qué es la sociedad? ¿Qué son los agrupamientos? Bueno, tendré que decir qué es en género y especie. Clasificarlo también, diferenciarlo, lo que es normal de lo que es patológico, por medio de estadísticas, ¿no? Y probarlo. ¿Mm? Bien, fíjense que él utiliza un método desde la observación. Es una metodología que está vinculada con el positivismo. ¿Mm? Bueno, él dice que hay distintos tipos de sociedades, que se van haciendo de las más simples a las más complejas. Las sociedades segmentarias son sociedades más pequeñas, porque hay una unidad indivisible, quiere decir que hay más horizontalidad, ¿no? Hay más igualdad, podríamos decir. O por ejemplo, en un clan, en un grupo pequeño, ¿no? Donde no hay jerarquías. Después tenés las polisegmentarias simples, asociación de segmentos por yuxtaposición. Esto quiere decir que, por ejemplo, en una tribu vos tenés eh, una persona que es el jefe, ¿no? O sea, hay segmentos de la sociedad, del grupo, que se van relacionando, pero hay jerarquías ya. Las polisegmentarias compuestas, por ejemplo, donde hay más de una comunidad que se vinculan, y las polisegmentarias doblemente compuestas, que es de la sociedad moderna, donde vos tenés distintos segmentos, por ejemplo, distintas clases sociales, distintos grupos que se vinculan. Son sociedades más complejas. Vos tenés en una sociedad moderna, tenés clases sociales, por ejemplo, ¿no? Que conviven. También tenés, no sé, distintas formas de hablar, más allá de que todos tienen el mismo idioma. Por ejemplo, si uno piensa en la Argentina, no se habla igual, no sé, en una provincia del norte que en el centro que en el sur. En la misma ciudad de Buenos Aires, vos tenés distintos barrios y son segmentos distintos, ¿no? Eh, por la clase social, también por algunos hábitos, algunas costumbres, aunque forman parte de una misma sociedad. Tienen rasgos generales similares, cosas que comparten. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Durkheim
dice que la sociedad funciona porque hay solidaridad. Para que haya estabilidad, las personas tienen que colaborar, tienen que haber solidaridad. ¿Qué tipo de solidaridad? Él va a distinguir dos, la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica. La solidaridad mecánica tiene que ver con la similitud entre los miembros de una sociedad, de un grupo. En general se da en sociedades más pequeñas, donde hay menos diferenciación entre las personas. Predomina la conciencia colectiva, esto quiere decir como la conciencia del grupo, ¿no? Dijimos en sociedades más pequeñas y predomina el derecho represivo. ¿Por qué? Porque cuando sucede una falta, esa falta ofende a todo el grupo. Em, y la solidaridad orgánica se da en sociedades más grandes, más complejas, donde prima más el individualismo. Ejemplo, si pensamos, no sé, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Las grandes ciudades, donde prima más el individualismo. Los pueblos pequeños, yo pienso, no sé, en Argentina, ¿no? Si bueno, en un pueblo pequeño todos se conocen, entonces si le pasa algo a alguien, eh, las personas quizás lo van a ayudar, ¿no? Ahora, en una sociedad más grande, en una ciudad más grande, a veces nos pasa que pasamos por al lado de alguien, no sé, que está en el piso y la gente pasa por al lado y no lo ayuda, ¿no? Y dice, bueno, pero ¿por qué no lo ayudan? Cada uno va mirando su teléfono, cada uno va, ¿no? en su mundo y no presta atención a, a lo que sucede al lado, ¿no? Desde ahí predomina la conciencia individual. Predomina el derecho restitutivo, porque la falta ofende, cuando hay un delito, ese delito ofende al individuo, no al grupo. Entonces, el individuo está más, prima su individualidad frente al grupo. Pero él dice, la solidaridad siempre tiene que existir. Las sociedades no funcionan si no hay solidaridad, si no hay normas claras, si no hay cooperación entre los sujetos, ¿no? Porque nos volveríamos muy egoístas si no cooperamos con otros. El mundo en solitario, la sociedad en solitario no funciona, ¿no? Y él habla de dos tipos de conciencia. Una conciencia que es más individual y una conciencia colectiva. La conciencia individual tiene que ver con diferentes, o sea, reconoce la diferencia en la conciencia individual. O sea, que las personas piensan distinto. En una sociedad no pensamos todos iguales. Formamos parte del grupo, ¿no? Eh, compartimos formas de actuar, sentir, pensar con otros, pero no estamos atados al pensamiento de otros. Tenemos una conciencia individual. Hay una diferencia, pero también hay una conciencia colectiva, ¿no? Que es eso que compartimos, las formas de pensar, de sentir, de hacer, que compartimos con un grupo, que ordenan a la sociedad. Fíjense que también Durkheim trabaja la idea del orden. Se ordena la sociedad. ¿Cómo? Bueno, es ese sentimiento que se comparte, formas de actuar, sentir, pensar. Nosotros, por ejemplo, no sé, compartimos, eh, no sé, la idea de que hay prohibiciones. Ustedes saben que la otra vez alguien decía, no me acuerdo quién decía que nada, todo está permitido. No, no está todo permitido. Hay prohibiciones que son fundantes. Por ejemplo, la prohibición del incesto. La prohibición del incesto es, diría, común, esto está estudiado por la antropología, ¿no? Es bastante, está prohibido
Sí, en casi todas las sociedades, por muchas cosas, por cuestiones genéticas, pero también por cuestiones sociales, ¿no? Esa es como una prohibición que atraviesa todos los grupos sociales. Después de ahí uno podrá decir, bueno, podrá haber sociedades, eh, no sé, patrilineales, ¿no? Matrilineales, eh, gamas, ¿no? Pero hay cosas que están prohibidas. Por ejemplo, también está prohibido el comerse a los humanos, a otros humanos. Esas son prohibiciones ancestrales, ¿no? Que tienen que ver a veces también con lo religioso. Eh, tabúes, ¿no? El tabú del incesto, el tabú de la, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de comer humanos. Ay, se me borró. Canibalismo, profe. Aníbales. Canibalismo, exactamente. Eso está prohibido por una cuestión religiosa también. Ahora, uno podría decir, bueno, en casos extremos, no sé, si pensamos el caso de los aviadores, los rugbyers, bueno, pues son casos súper extremos, pero también se ve como un tabú, ¿no? Como una prohibición. Tabú quiere decir algo que está prohibido. Todas las sociedades tienen tabúes. No está todo permitido, no. ¿No? El incesto es un tabú, el canibalismo es otro, y bueno, y hay cosas que están socialmente, que tienen, porque uno podría decir, bueno, también robar está prohibido. Bueno, sí, pero no es lo mismo robar una gallina que comerte una persona, ¿no? Profe, perdón. Sí. ¿Cuál es el archivo? Este así lo puedo abrir en la compu que lo veo mejor. Ustedes lo tienen en el campus como, miren, acá está, ujú, acá está, Conte Durkheim, y acá tienen presentación Durkheim-Weber, está en un PDF, ahí lo pueden abrir. Si no, también lo tienen en otra presentación que está con Comte. Son lo mismo, nada más que esta me parece que está un poquito más. eh, van en el orden. Ahí va. Ujú. Bien. Bueno, hay algunas ideas, conciencia colectiva, que nosotros compartimos con otros. Y también, ¿lo encontraste, Milagros? Estoy buscando, pero creo que abrí uno mal. Profe, y ya que Ah, bueno, que le pregunté, ¿será que me puede repetir los temas de los parciales? Porque yo estuve resumiendo, pero tengo miedo de que me falte algo. bueno, después, antes de terminar, revisamos eso, ¿sí? Ah, bueno, dale, dale, gracias. Bien. Entonces, conciencia colectiva dijimos que es las formas de hacer, sentir y pensar que compartimos con un grupo. ¿Mm? Muy bien. Ahora, Durkheim dice que la sociedad moderna tiene una característica que es que hay una división del trabajo social. El capitalismo implica una división del trabajo, por ejemplo, en la fábrica, ¿no? Si vos pensás la fábrica en a partir de la Revolución Industrial, supone una división del trabajo, que cada uno hace una parte del trabajo. Ahora él dice que eso también se traslada a la sociedad. En las sociedades más complejas, los miembros tienen roles sociales, tareas que se le asignan. Y la división social del trabajo está vinculada con la solidaridad orgánica. Esto quiere decir que cuando cada uno ocupa un rol, no piensa, no sé, el policía cuida la seguridad, el juez dictamina las normas, más que dictaminar, ejecuta las normas. No sé, los diputados hacen las leyes, y así sucesivamente, ¿no? El maestro enseña, bueno, y así sucesivamente. Él dice, bueno, las leyes, la división social no es solamente formal, sino que también
hay roles asignados o tareas asignadas socialmente. Si pensamos en las sociedades más tradicionales, a la mujer se le asigna el rol reproductivo. Al varón se le asigna el rol de proveedor, ¿no? Eso no es natural, eso es una construcción. Eh, ¿No? En una discusión que teníamos con unos amigos acerca de los cazadores recolectores. Bueno, no sabían mucho de antropología, pero uno podría decir, bueno, pero no es algo natural que unos vayan a cazar y otros recolecten, y otros cocinen, y otros, bueno, eso se da de manera social. ¿M? Y esto genera, o la función social de la división social del trabajo es la de generar solidaridad orgánica, o sea que cada de los sujetos construyan una noción de individualidad dentro de esta sociedad. Bueno, las causas de la división social del trabajo, DST, que es decir, división social del trabajo, tienen que ver con la densidad de la población, donde los sujetos se diferencian por lo que hacen, por el volumen y también por esta densidad que puede ser material, si es una sociedad más grande, y por la dinámica de esa sociedad, cómo funciona. Ahí el cuadrito está medio, se movieron un poco las flechitas, ¿no? Muy bien. Ahora él dice, la división social de trabajo em, también tiene formas patológicas. ¿Cuándo son patológicas? Cuando cuando son patológicas generan conflicto y generan competencia entre los sujetos, no generan cooperación. ¿Cuándo son patológicas? Cuando es forzada. O sea, cuando un sujeto se le obliga, cuando al sujeto se les obliga a ejercer ciertas funciones. Por ejemplo, en sociedades de castas. Em, Cuando los sujetos no pueden elegir no siempre elige, ¿no? En la sociedad no es tan fácil elegir qué es lo que uno quiere hacer, ¿no? Hay mucho de coactivo en muchas ocasiones, ¿no? Uno no puede ser lo que yo quiero. Es como una fantasía. Esto genera conflicto. Cuando está mal diseñada la dirección social del trabajo, por ejemplo, cuando las personas trabajan demasiado o cuando trabajan muy poco, ¿ah? O cuando hay tareas, por ejemplo, no sé, en los lugares de trabajo, cuando alguien está muy sobrecargado y otro no hace nada, cuando, por ejemplo, en los lugares de trabajo las formas eh, de ascenso no están claras o no son justas, ¿no? Ahí puede haber conflicto, puede haber competencia. ¿Mm? Si yo pienso, no sé, una organización donde haya algunos que trabajan muy poco y otros que trabajan mucho, donde, por ejemplo, ¿qué veces pasa? Que el jefe sabe menos o cuando el jefe está medio acomodado. Bueno, eso muchas veces genera conflictos, genera malestares, ¿no? O cuando hay uno que hace el trabajo de los otros. Bueno, todas esas cosas generan conflicto y competencia entre las personas. O cuando hay anomia. La anomia son las faltas de normas. O cuando las normas no están claras, cuando no hay una regulación clara de las actividades. Durkheim dice las sociedades tienen que tener las normas claras. Si las normas cambian cada 2 minutos, bueno, ahí las personas generan confusión. Imagínense que, no sé, nosotros sabemos que cruzamos el semáforo en verde y nos detenemos en rojo. Imagínense que eso cambie. Las sociedades necesitan estabilidad.
Imagínense que un día es paso con el verde, al otro día es no, usted pasa con el naranja. No, al otro día es no, usted pasa con el violeta. Bueno, habría un caos, chocaríamos a cada rato. Por ejemplo, las ciudades que hay poco control de tránsito o que las reglas son confusas, bueno, hay muchos choques, o la gente va. Fíjense que ahora con el tema del celular, em, la conducción en la vía pública se ha complicado. Me parece, no sé si es en este grupo o en el otro, que hay una chica que trabaja en control de tránsito. Me parece que es el de los jueves. ¿Nadie de ustedes trabaja en control de tránsito? Bueno, después le voy a preguntar. Claro, me parece que es de los jueves. Es trabajo complicado, ¿no? Em, Porque las personas a veces no aceptan las reglas. Bueno, ahí es cuando las sociedades se vuelven anómicas, cuando las reglas no se aceptan o no están claras, ¿no? Em, Esto, ¿cuánto puedo tomar de alcohol? Nada, es cero, cero es cero. Bueno, la anomia genera como una confusión social, dice Durkheim. Entonces dice que la anomia es una patología de la estructura social. Esto ya dijimos, ¿no? Implica desorientación moral de los sujetos. Imagínense que decimos, bueno, un día hay propiedad privada, al otro día no, todos pueden agarrar todo. Bueno, y así, sucesivamente, ¿no? Esto también puede ser que, además de que haya una confusión de normas que no estén claras o que no se cumplan, también em, puede ser que las normas estén viejas, obsoletas. Las normas también responden a un contexto, momento. O puede ser que se contradigan, eh, o que no sean justas, o que no se. Bueno, eso genera conflictos cuando hay anomia. Entonces, la anomia, Durkheim lo vincula con el individualismo, con sociedades como donde el sujeto no le interesa al otro. Bueno, no me importa, yo voy mirando el celular, no me importa si paso por arriba de alguien. O manejo borracho, total, yo me controlo, ¿no? O voy con no, entonces, bueno, fíjense que tiene que ver también el no respetar la norma, también tiene que ver con no tener mal en cuenta al otro, ¿no? ¿Cuál es la solución que plantea Durkheim ante la anomia? Él dice que ante la anomia habría que pensar en soluciones sociales, de asociaciones profesionales, por ejemplo, la educación, los procesos de socialización, para que, para volver a cumplir con las normas. Fíjense que siempre la idea es la búsqueda del orden. Muy bien. Ahora, Durkheim estudia un fenómeno que es el suicidio. Tiene un libro que se llama El suicidio. Y en este libro, él estudia qué es el suicidio, pero lo estudia como un hecho social, no como un evento individual. Uno diría, bueno, pero es un evento individual, excepto que sea un suicidio colectivo, pero en general es un evento individual. Sin embargo, como hecho social, él lo analiza con las estadísticas y busca y él dice que es una corriente social. Fíjense que hay épocas en que hay corrientes suicidógenas, ¿no? La otra vez escuchaba en la radio que parece que, bueno, hay gente que dice, no, no hay que hablar de esto porque esto genera más suicidio. Bueno, pero como todo, si te tapas, tampoco es que eso se va a solucionar, ¿no? Fíjense que hay sociedades que tienen más suicidios que otras. Por ejemplo, la sociedad japonesa, una sociedad muy autoexigente,
y las personas se quitan la vida. Hay tasas de suicidio muy altas, ¿no? Se considera que es por sobreexigencia. Ahora vamos a ver los tipos de suicidio que distingue Durkheim. Él lo que dice es que el suicidio lo analiza a través de las estadísticas y él dice que se vinculan con una crisis de los lazos sociales. O sea, está vinculado con la desintegración social. Profe, como en Holanda y esos países, ¿no? Que hay como mejor calidad de vida, pero a la vez hay más tasa de suicidios. Exacto. Exacto. Ahora vamos a buscar las tasas de suicidio, a ver en qué países. Pero fíjense que es interesante esto que dice Laura, porque nosotros desde América Latina nos parece que el primer mundo todo funciona perfecto, que esto, pero tienen otros problemas muy graves, ¿no? Como la desintegración social, el hiperindividualismo, eh, exacto, son otros problemas que son muy graves. Las personas se sienten solas. Vamos a ver, porque hay distintos tipos de suicidio, de acuerdo a Durkheim, el suicidio egoísta, el altruista, el anómico, el fatalista también, que no lo pusimos en la presentación, pero es muy parecido al altruista. Muy bien, en las sociedades, a veces pasa en las sociedades muy integradas o en las sociedades más egoístas, ¿no? Más individualistas, el sujeto más solo. Muy bien, está muy bien. Bueno, no hay problema, Agustina. Agostina, perdón. Muy bien. Durkheim em, distingue tipos de suicidio. O sea, establece una categoría, una clasificación. Dice, bueno, hay un suicidio que es el egoísta, cuando el sujeto pierde la relación con los demás, se aísla, pierde los lazos sociales y prevalece la conciencia individual, ¿no? El individuo aislado. Por otro lado está el suicidio altruista. Son categorías que él crea, ¿no? Dice, bueno, el suicidio altruista es aquel que está demasiado integrado a un grupo. Por ejemplo, el kamikaze, ¿no? Eh, el terrorista que se pone un chaleco y da la vida por una causa. Es aquel que da la vida por una causa. Que fíjense que está bastante parecido con el fatalista, ¿no? El fatalista también es aquel que cree que dar la vida por una causa eh, tienen que ver con excesiva integración. Entonces, por ejemplo, el comandante de un barco tiene que morir con el barco. Si el barco se hunde, el último que se va es el capitán. Parece que hubo no sé si ya se resolvió eso, el juicio del capitán del barco italiano, un barco italiano que chocó. El primero que salió corriendo fue el capitán, ¿no? Entonces, había video del tipo salió rajando, dijo, bueno, acá me salvo. Bueno, está enjuiciado. El capitán es el último que se va del barco. Y si no llega, bueno, se hunde con el barco. Em, Hay un libro que se llama Con la soga al cuello, parece que es de Joseph Conrad. Es de un tipo que tiene un barco y se mata con su arco, ¿no? Tiene deudas, bueno, medio pobre, le pasa de todo y,
y su barco se va al fondo y él se va al fondo con su barco, ¿no? Eh, Hay una película, no sé si la vieron, La Tormenta Perfecta, no sé si la vieron, está interesante, trabaja George Clooney, es relativamente nueva, digo, debe tener como 20 años, pero no es una película que salió ayer, pero es muy interesante, es un grupo de marineros que se van al alta mar en una tormenta muy fuerte. Y en realidad no es un suicidio colectivo, pero más o menos, ¿no? Bueno, ahí tenés el suicidio altruista. También, por ejemplo, puede ser altruista o fatalista. Pues puede ser altruista, por ejemplo, cuando una secta, ahí uno lo podría pensar también como lavado de cerebro. Bueno, esos son como, bueno, como todo. El suicidio tiene que ver con una cuestión patológica, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, suicidio colectivo, como pasó en Yaco, bueno, distintas eventos eh, de esa clase. Y otro tipo de suicidio es el anómico. Fíjense que es bastante parecido en algún punto al egoísta, pero en el anómico hay una situación estructural donde el sujeto está desorientado por la falta de normas. También hay una desintegración social y el sujeto prevalece la conciencia individual. No sé, por ejemplo, las situaciones que llegan a partir de, no sé, el bullying, ¿no? ¿Vieron? Hay un documental en Netflix, yo lo vi hace bastante, no sé si seguirá estando, pero sobre casos de chicas que sufrieron ciberbullying en Estados Unidos y muchos de esos casos terminaron en suicidio, ¿no? O sea, la sociedad no les pudo dar respuesta, pudo solucionar ese gran problema, ¿no? Este, abuso, abuso sexual, pero además de abuso sexual, este, filmaciones que empezaron a circular por colegios, bueno, una cosa horrible que en algunos casos llevó a que las chicas se quitaran la vida, ¿no? Fíjense que con las redes también hay un grado de anomia muy importante, ¿no? Es decir, bueno, eh, las personas están expuestas a ese tipo de violencia que en muchos casos lleva hacia decisiones extremas. Pero bueno, es interesante porque uno podría decir, bueno, pero en realidad es un fenómeno psicológico. Él lo analiza como un fenómeno social. Dice, no es un fenómeno sociológico nada más. Por ejemplo, en Japón, hay esto que decíamos, grandes tasas de suicidio porque la gente se autoexige muchísimo, trabaja muchas horas, entonces lleva muchas veces a un extremo. Ahí uno podría pensar que hay una, entre el egoísmo, yo diría que está en el egoísta en algún punto, porque el sujeto, pero uno diría, bueno, pero hay una sobreintegración, porque el sujeto lo que hace es trabajar y trabajar y trabajar. La sociedad le exige como demasiado, ¿no? Pero es una autoexigencia. Yo diría que es más bien un suicidio egoísta en algún punto, porque el sujeto se termina aislando de la sociedad, ¿no? Trabaja, trabaja y trabaja. La otra vez leía de una chica que había muerto después de trabajar, yo no sé si como, no sé cuánta cantidad de horas seguidas, llegó a su casa y estaba deshidratada, pero le dio un ataque al corazón y se murió. Eh, bueno, fíjense que son sociedades que se pasan al extremo, ¿no? O puede ser al revés, puede ser una sociedad donde, este, pero bueno, la sociedad es muy, muy, extremadamente que presionan a los ciudadanos, en muchas ocasiones llevan a estos casos, ¿no?
Hola, José. Te cambiaste de carrera. ¿Qué te pasó? A ver, Hola, te hello. cambiaste a investigación criminal. Así es. ¿Me escucha, profe? Ah, ahí te escucho, sí. Ah, gracias, sí, profe. Disculpe a la sala también por la interrupción. Usted también. Me cambié a licenciatura en investigación criminal, que es mi fuerte. De hecho, me sentía muy mal porque le di de baja a 8 materias. Después me sentí feliz porque veía que algunos compañeros la agarraban la materia. Me quedé solamente con la suya, pero ahora en este cuatrimestre que viene la agarro toda la materia. Gracias, profe. ¿Te quedaste con una sola materia? Me quedé para no estar fuera del IUCE porque honestamente era una lucha entre los cupos, se veía, apenas entraba una materia libre la agarrábamos. Entonces yo dije, bueno, voy a soltar todas las materias para que algunos compañeros que necesiten la materia la agarren, tal cual. Entonces por eso me quedé con la suya, para poder estar ahí, porque si no estaba fuera de la UCE. Ah, y te pasaste a investigación criminal. Bueno, qué Que es mi, interesante. que es mi fuerte, honestamente me reviso y es mi fuerte la investigación. Soy menos Claro, laboratorio, menos cadáveres, puede haber cadáveres, pero mi fuerte es la investigación, eso lo sé yo de base, me encanta. claro. Y en investigación criminal es menos química y eso, ¿no? Gracias, profe. Menos química, además también, honestamente, no sé si tengo vergüenza, pero tengo que decir, menos matemática y, y menos planimetría, menos balística y honestamente yo tengo un poco más de lectura en cuanto a poder hablar, pero matemática me quedo atrás, no soy, o sea, me falta alimento para el cerebro. Claro. No, la matemática es, a mí me resulta muy difícil, no, no. Ah, bueno, Este, eh, bueno, bueno, qué bueno. Bueno, me alegro, José. gracias, profe. Ah, bien, porque yo ya, claro, ya tienen que estar anotándose para las del segundo cuatrimestre, ¿no? Y también para las carreras, ya están abiertas las carreras de inscripción para el 2027. Entonces, como el proceso no es automático, como que queda inscrito ahí, no. Hay que ir a inscribirse de nuevo, hay que volver a llevar de nuevo los papeles, hay que estar de nuevo. Es un proceso distinto. Ahí hay que llevarlo todo, porque es un cambio de carrera. Ah, claro, claro, no, no, claro, es como que lo metes en, los papeles en otra oficina, como si fuera en Claro, ahí otro. hay que llevarlo. Así que está en la inscripción a las 4 licenciaturas, por si algún compañero necesita anotar algún familiar o algo. Ah, buenísimo. Bueno, qué bueno. Me alegro. Así es. Gracias, profe. Bueno, muy bien. Ahora vamos a revisar también qué temas entran en el parcial para que, como ya revisamos la semana pasada, pero para que se vayan, igual es bastante simple, es a partir de lo que vimos en el primer parcial para abajo, ¿no? Toda la parte de socio y lo último que vimos de pensamientos de qué era la ciencia y eso. Pero ahora después lo vamos a revisar. Bueno, entonces Durkheim analiza, tiene un libro que se llama Las formas elementales de la vida religiosa, me olvidé el nombre, donde analiza la religión, porque él dice que las sociedades y las instituciones que llevan a la cohesión social, una de las características que tienen es que suelen eh, tener o crear rituales, ¿no? Los rituales son acciones que se repiten en el tiempo, que se repiten para construir sentidos, significados, ¿no? Nosotros repetimos, eso genera estabilidad, genera eh, hábitos, ¿no? Lo que después vemos como algo, o sea, genera normas, ¿no? Si pensamos en nuestra vida, nosotros vivimos una vida bastante ritualista, ¿no? Bueno, él dice que la religión, que la madre de los rituales, ¿no? Representa
es una institución que tiene una función de cohesión social, de integración de las personas. Él distingue lo que es sacro y de lo que es profano, ¿no? Em, y también va a distinguir distintos tipos de religión, de acuerdo a la sociedad en la que éste se... Espérame un momentito. Muy bien. Entonces lo que plantea es que la religión nos de cohesión. Em, Muy bien. A través de los rituales. ¿Mm? Une a las personas, genera cohesión, fortalece valores, construye identidad. ¿Mm? Las personas adoran, cuando se adoran símbolos religiosos, la sociedad dice se adora a sí misma, ¿no? La religión representa una comunidad, expresa conciencia colectiva y refuerza pertenencia social. Entonces él distingue lo sagrado de lo profano. Lo sagrado tiene que ver con lo venerado, ¿sí? Con lo especial. Lo profano tiene que ver con lo cotidiano, lo común. Lo sagrado también tiene mucho que ver con lo prohibido, el temor a Dios, el temor al castigo, ¿no? Lo sagrado también tiene que ver con objetos rituales. Por ejemplo, si pensamos en la misa, el agua bendita, las imágenes, ¿no? No sé, la hostia, bueno, distintos objetos a los que se le asigna simbólicamente significado, ¿no? También en lo profano están los ritos cotidianos, ¿no? De la vida diaria. En lo sagrado tenés los espacios ceremoniales, por ejemplo, la misa, por ejemplo, no sé, una procesión. Y esos espacios, por ejemplo, la misa, tienen un orden, siempre son iguales. Siempre se ingresa a la misma hora, se hace lo mismo, se dice lo mismo, ¿no? Y los rituales cotidianos tienen que ver con actividades más ordinarias. Ahora, la sociedad le otorga a ciertos rituales un carácter sagrado. ¿Para qué es el tótem? El tótem, Durkheim estudió religiones eh, de sociedades, de grupos australianos, de religiones primitivas en Australia, y analizó el concepto de tótem. El tótem es un símbolo. El tótem puede ser un árbol, puede ser un símbolo al que la sociedad le otorga un significado y une a los miembros de una sociedad. ¿Cuáles son las funciones del tótem? ¿Cuáles son las funciones de la religión? Ya dijimos, tiene que ver con los rituales, las celebraciones, creencias comunes. También em, contribuye al control social, normas, establece normas, valores, comportamientos, ¿no? También
se vincula con la identidad colectiva, formar parte de una comunidad, de un grupo. También la religión funciona como elemento de explicación del mundo, ¿no? Bien, y ahí Durkheim trabaja también sobre el tema de las ceremonias, los rituales, celebraciones, actos masivos, ¿no? Y cómo estos actos se vinculan con con un sentido de la fuerza colectiva. Dice, bueno, el individuo se ve vinculado con otros y aumenta el sentido de pertenencia y se refuerza la conciencia colectiva en los actos masivos, en el formar parte social, ¿no? Muy bien. Durkheim permitiría pensar como cuasi religiosos algunos fenómenos contemporáneos, como por ejemplo los recitales, los actos políticos, ¿no? Los eventos deportivos, los fandoms, los rituales nacionales. Por ejemplo, ahora que viene el Mundial, ¿no? Uno podría analizarlo como un hecho social al Mundial. La efervescencia que genera, los rituales, las, las cábalas, ¿no? Entonces, fíjense que ahí hay un sentido de comunidad, ¿no? Cuando fue el mundial anterior, toda la gente salía a la calle, en las ciudades, bueno, en la ciudad de Buenos Aires, vieron que fue como un fenómeno masivo, ¿no? Yo me acuerdo que para el mundial anterior, yo no le doy mucha pelota al mundial, y un día fui a la panadería a la hora que jugaba Argentina, ¡ay! Casi me dice, esta es hora de venir. Y sí, sí, o sea, que a mí que me importa, o sea, que cerrás y lo que debe, o sea, claro, qué sé yo, no es un feriado nacional. Bueno, justo era la hora que empezaba el partido, casi me mata el de la panadería. Bueno, yo no le contesté mucho, dije, bueno, dije nada, me llevé las cosas y me fui. Pero fíjense que al que no sigue el mundial lo ven casi como un antinacionalista, ¿no? ¿A qué punto también la gente juzga, ¿no? Al que no le gusta un partido y todo eso. Totalmente, el control social, claro. Sí, ¿a qué te llevan? A ponerte en un lugar diferente, e incómodo, porque de última te dice, bueno, sos argentino, vos no gritás. O sea, a uno no le gusta el partido, o sea, es más que evidente, ¿no? Es algo, se está naturalizando prácticamente. Es así. Totalmente, totalmente, exacto. Fíjense que como hecho social eh, es súper interesante el mundial porque es externo, coercitivo, y esto, el que no salta, ¿no? Es decir, el que no salta es extranjero, más que extranjero, es un antipatria casi, ¿no? Totalmente, es lo que se ha visto Eh, últimamente, se ha notado demasiado. Es lo mismo que un hincha de Boca, un hincha de River, todo tiene ese fanatismo total que prácticamente dan todo, parece que van todo, es todo, o sea, y hay cosas que hay gente que realmente por ahí ni siquiera ven el partido, no le interesa, o sea, a mí no me da de comer un partido porque uno va corriendo atrás de una pelota de cuero, o sea, hay otras cosas más importantes. Yo creo que todo esto es generar adrenalina en el ser humano para que se olviden de sus causas, sus problemas. Todo abarca lo que viene diciendo justamente Durkheim, ¿no? Basando todo lo mismo. Para bueno, evitar suicidio, para evitar malestares, y se hace una lavada. Hay que ir a hablar a Agustín. José, te dejo. digo, Acá, sí, mira, Rubén Sotelo, yo te voy a decir algo porque tú eres argentino, pero hay algo que tú estás dejando detrás. Me encanta lo que estás diciendo vos porque si te quieres obligar a ver una carrera de auto y tú no. Mira, lo que acaba de decir la profe y vos, y ustedes los argentinos, es una efervescencia de patriotismo
es donde se integran todos los equipos y cuando tú acabas de mencionar a River y a Boca, ahí se dejan la diferencia, porque eso es un patriotismo único y mirándolo desde adentro, eso, mira, yo toda la vida acá trabajé de cocinero y mozo y como tú acabas de decir, Rubén Sotelo, me decían, negro, ¿de qué partido tú eres? Y yo le decía, bueno, espera, porque no quiero tener enemigos, quiero ser de todo, amigo de todo. Dice, bueno, ya sos argentino y tenés que hinchar. Y el que no se mueve en un momento específico en el mundial, y como dice la profesora, le decían a los clientes, usted en el último mundial estuvo aquí, así que siéntese ahí. Es algo, es patriotismo, y es integración, y eso es lindo. No hay un país como Argentina. Es único. Es Bueno, bueno pero saber fíjense esto. que, ¿Cómo es, claro, Rubén? fíjense que funciona como control social también, porque es esto Control social. de toda y la sanción, ¿no? Si uno no le da mucha bolilla, el año pasado, en el mundial pasado los chicos me decían, bueno, muchos chicos perdieron las materias, no en el USE, en otro lado, faltaban para los días entonces, la otra vez le tomo un previo en otro lado y digo, yo te tuve a vos, le digo a un alumno, sí, profe, dice, fue la época del mundial, dice, me quedaron un montón de materias. Qué pavote. Buah. Yo digo, bueno, qué sé yo. Ni sé cómo le fue después, porque era escrito. Pero me decían, profe, ¿vos vas a venir igual a trabajar? Sí, le digo, ¿por qué no voy a venir? No, porque están los partidos de fútbol. Le digo, mira, yo tengo que pagar las cuentas. Le digo, uno va a trabajar, qué sé yo, por ahí algún día te pasará algo y no podrá ir, qué sé yo, pero en general uno tiene que ir. Eh, ¿No? Por una excepción, a veces uno, no, bueno, pero no por el mundial, o sea, no va a dejar de trabajar por el mundial. Pero es súper interesante como fenómeno. Y es esto, el que no salta es es como un enemigo del pueblo, más o menos, ¿no? Ahora es amplio, ¿no es cierto? Todo lo que venimos pensando, el ser humano, cómo piensa en realidad, ¿no? Porque si ponemos situación o perspectiva diferente, por ejemplo, en este caso hablamos de fútbol, después hablemos sobre iglesias, la adoración sobre un ente, y después hablemos sobre una guerra, por ejemplo. Cómo cambian los pensamientos en cada situación depende del vínculo en la que estamos metidos, ¿no? Por ejemplo, en una guerra sabemos que en este caso tenemos que ir todos. Puede ser obligatorio, a modo que a uno le guste, por va a defender la patria y un montón de cosas, ¿no? En lo religioso ya es diferente, vamos adorando algo que realmente nos atrae en forma individual, en este caso, que es selectivo inclusive. Cada religión se respeta por diferente modalidad. Y en el fútbol también van todos, el que es argentino. Yo la diferencia, como ahí vamos todos, porque somos argentinos y nada más. O sea, cómo se manifiesta, ¿no? El pensamiento del ser humano, de qué manera uno puede expresar su sentimiento por cada cosa. Y uno tiene el derecho de elegir. Pero bueno, hay muchos que no lo ven eso. Y lo que pasa es que, bueno, la presión del grupo es muy fuerte, ¿no? Mira, Laura dice que nos saltes un inglés, ¿no? Es Ah, como claro. el dicho de... Pero fíjense que hay una presión muy fuerte. Imagínense, no sé, en un grupo de la escuela, no sé, un niño que no le atraiga, que un chico que no sabe jugar al fútbol o que más retraído, lo que sea, muchas veces hay muchas sanciones y sociales, ¿no? De los grupos. Y, y funciona como corriente social, ¿no? El fútbol, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, hay países que son como este, muy futboleros, que llegan a extremos en algunos casos, ¿no? Hay otro ejemplo también que vi en YouTube, estuve yuteando, estuve mirando justamente eso. Era una sala era un colegio, era una sala donde había muchos alumnos, ¿no? La profesora dice, voy a poner un ejemplo de un color, y ustedes van a decir, ella tenía una carpeta roja, no sé si lo vieron todos, una carpeta roja, y bueno, pero vamos a decir que es verde. Y justo había un alumno que llegaba tarde, ¿no? Que fue el último en entrar. Bueno, cuando venga Julano, vamos a decir que esta carpeta es verde. Dice, bueno, está bien. ¿Qué pasó? Mientras seguía hablando, entonces viene este muchacho, perdón, soy profesora, llegué tarde, dice, bueno, se siente.
Entonces la profesora indujo en una charla, qué sé yo, bueno, vamos a ver este libro, que en realidad es rojo, ¿no? Pero ella dice, de este libro color verde. No dijo color, perdón. Le preguntó a cada uno, ¿usted qué color es este? Dijo, verde, en cuanto era rojo, ¿no? Preguntó a otro, ¿qué color es este libro? Verde. Entonces, muchachos, entonces siguió preguntando. A lo que voy a todo esto, ¿de qué manera este muchacho quedó anonadado con todo diciendo, ¿qué está pasando si yo estoy viendo rojo, no es verde? Entonces la profesora le pregunta a ese alumno, ¿de qué color es este? Y empezó a mirar así, verde, terminó diciendo verde, en cuanto es rojo el color real. Lo que voy, ¿cómo es cuando es una comunidad colectiva? O sea, ¿de qué forma también se lo puede llevar al otro pensamiento que no es real? O sea, ¿de qué forma es muy fácil convencer a alguien cuando las cosas no son ciertas? Entonces, esto fue un claro ejemplo de la visión, ¿no? Que la verdad me convenció, me gustó mucho. Por eso lo quería comentar, porque capaz que algunos lo vieron. Que es muy Está bueno ese interesante. video, es de una serie española. Exactamente. Muy interesante, muy lindo. Está muy bueno, ¿no? Al pobre lo dejan. Es este, acá dice Laura que en la época del Mundial pasado estaba en el colegio y no nos ponían falta los días de los partidos. Claro, bueno, a veces también esto, el sistema eh, no puede luchar, ¿no? Búsquenlo, está muy bueno el video este de la clase de filosofía. Eh, a ver, vamos a ver un pequeño videito. A ver, espera. A ver. Esperen. Muy bien, vamos a ver. Ahí subió una compañera el video, capaz que está en ese, por YouTube. Ah, muy bien. Está bueno verlo, muy interesante. Vamos a ver un pequeño videito para a ver ahí. Ahí está, el de la carpeta roja y verde. Está bueno. Vamos a ver. Espera, acá. Ay, no. Espérate, esperen. Vamos a ver este que es más cortito. Y, esperen. Ah, A los filósofos tradicionales. Vamos a ver a lo largo pero no, yo quería ver el otro. ¿Dónde está? Esperen. Mm, Era este que yo quería ver. Quiero parar.
¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el hecho social. ¿Y qué es el hecho social? Bueno, comentarles que el hecho social es un concepto fundamental en sociología, acuñado por Emile Durkheim en las reglas del método sociológico en el año 1895. También decirles que se define como todo modo de actuar, pensar o sentir que es exterior al individuo y que ejerce sobre él una coerción o presión social orientando su conducta. Y por último decir que estos hechos existen en toda sociedad independientemente de las voluntades individuales y son colectivos, es decir, compartidos por un grupo o comunidad. Antes de seguir, no te olvides de siempre comentar y darnos tu opinión sobre el video, que es de mucha importancia para nosotros. Y si no es mucho pedir, deja tu like y suscríbete para apoyar a nuestro canal. Pero sigamos hablando un poco más sobre lo que es un hecho social, en este caso hablar sobre sus características. La primera característica que mencionaremos es la exterioridad. Los hechos sociales existen fuera del individuo y no dependen de su voluntad. Son previos y posteriores a la existencia individual. Otra característica es la colectividad, ya que son fenómenos sociales compartidos por un grupo, es decir, no son acciones individuales aisladas. La tercera característica que mencionaremos sobre el hecho social es la coerción, ya que imponen normas o reglas que obligan a los individuos a comportarse de cierta manera, y esto bajo sanciones sociales o morales. Y también otra característica es la generalidad, ya que se presentan de forma amplia y repetida en la sociedad, afectando a la mayoría de sus miembros. Y la última característica a mencionar es la historicidad, ya que son productos sociales que se consolidan en el tiempo y evolucionan y se mantienen en la cultura social. Continuamos hablando un poco más sobre lo que es un hecho social, en este caso hablar sobre su clasificación. Comenzando con los hechos sociales morfológicos, que son aquellos que dan forma y estructura a la sociedad, como es el caso del lenguaje, la demografía o la organización territorial. Mantienen el orden social y permiten la convivencia. También mencionar las instituciones. Estos son hechos sociales establecidos y reconocidos formalmente, como es el caso de la familia, la religión, el sistema educativo o el Estado, y son permanentes y regulan la vida social. Y también mencionar las corrientes de opinión. Estos son fenómenos sociales más efímeros, como modas, tendencias o movimientos de opinión pública. No tienen una fuerza constante ni perduran necesariamente en el tiempo. Sigamos hablando sobre los hechos sociales, en este caso otros aspectos a destacar. Porque también debemos mencionar que el hecho social refleja cómo la cultura y la socialización moldean el pensamiento y comportamiento individual, predisponiendo a actuar según normas y valores sociales internalizados. Otro dato que debemos mencionar es que acatar un hecho social implica pertenecer a un grupo y compartir una cultura común, lo que ofrece seguridad social, pero puede limitar la individualidad. También mencionar que la resistencia o rechazo a un hecho social puede generar conflictos, aislamiento o censura, pero también puede ser motor de un cambio social y creatividad. Un ejemplo clásico de todo lo dicho anterior, según Durkheim, es el aplauso tras una función teatral, donde la acción es colectiva, impuesta socialmente y esperada sin necesidad de acuerdo explícito. Sigamos hablando un poco más sobre el hecho social y ya para ir finalizando hacer una breve conclusión.
Bueno, para finalizar, decir que el hecho social es un fenómeno colectivo, externo y coercitivo que estructura la vida social y condiciona el comportamiento individual. También mencionar que es la base para entender cómo las normas, valores y prácticas culturales se reproducen y mantienen en la sociedad y cómo los individuos interactúan dentro de un marco social compartido. Su estudio permite analizar la dinámica social y las fuerzas que moldean la convivencia humana. Bueno, esto es todo por hoy y como siempre les decimos... Bueno, muy bien. Ahora, este tema ustedes lo van a estudiar del libro que tenemos acá, de Serafini, el capítulo sobre Durkheim. Acuérdense que yo acá, esperen, vamos a dejar de compartir, les, acá, ay, ¿dónde estamos? ¿Dónde está? Acá. Acá tienen el libro completo, lo tienen en dos archivos. Eh, También yo les subí un texto para que estudien de Portantiero, que habla sobre el origen también de la sociología y de los padres fundadores, ¿ah? Sobre Durkheim, el problema del orden, la solidaridad, Weber, la racionalidad, la dominación. Bueno, entonces acuérdense, acá Serafini es un libro completo que está en dos archivos. Lo tienen acá en Comte, Durkheim, bibliografía. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que yo les voy a pedir es que ustedes busquen, piensen y busquen información sobre un ejemplo de un hecho social. ¿Sí? Y van a tener que decir por qué es un hecho social. Vamos a poner así, buscar ejemplo de un hecho social. No pongan el mundial, porque ya lo conversamos. Ah, ¿sí? En lo posible, vinculado con su área de estudio. Si puede ser, ejemplo, con la seguridad, con la investigación criminal, ¿no? Algún hecho social que ustedes, un evento, algún fenómeno que ustedes pudieran decir, bueno, esto es un hecho social. Si no, pueden buscar, o sea, si no se les ocurre uno vinculado con su área de estudio, pongan de otro, ¿no? Pero lo ideal sería que piensen en un hecho social vinculado con su... bueno, Martina, está bien. Después cuando tomo asistencia, que alguien me haga acordar, porque si no después se me pasa, ¿sí? Muy bien, entonces son las 11:18. ¿Les parece que les doy unos 20 minutos, 15 minutos, más o menos hasta 11:30? Porque si no, después no nos da el tiempo para hacer la puesta en común. Entonces, vamos a hacer así, buscan la información y después lo comentan, ¿no? Hasta las 11:35. Muy bien. Bueno, busquen y digan por qué sería un hecho social. Si puede ser externo, por qué es cognitivo. Bueno, este, ahí ahora en I35 lo vemos.
Bueno, muy bien. Vamos a ver qué encontraron. Que Profe, ¿sabe que yo estuve leyendo acá un poquito? Tenía una banda de otros ejemplos también, pero es como que el que más me llamó la atención en mi área de estudio, como criminalística, y es la piratería digital. Esto más hacia el lado de lo que es aplicaciones ilegales que te dan películas gratis, series gratis, y que la sociedad misma, sabiendo que es ilegal, aún así lo aprueba, lo normaliza y hasta lo distribuye, lo usa diariamente y no hay castigo sobre eso. Eso es lo que me llamó también la atención, porque tenía bien, también otros ejemplos, pero lo relacioné mucho con criminalística porque anteriormente ya había estudiado un poco sobre la carrera como tal, y sé que no estudia, o sea, solamente delitos violentos. Hay también delitos informáticos, ciberdelincuencia, vulneración de derechos de autor, robo de datos, y todo eso lo tiene justamente la piratería digital. está muy bien. Es lo que decía también, hechos, como hecho social, eh, sabemos que la gente lo utiliza sabiendo que es ilegal. Toda la gente lo usa. Y existe también fuera del individuo, esto que estábamos hablando que es un hecho social, existe fuera del individuo, la piratería ya existe hace rato, es compartida por la sociedad y ejerce presión sobre las personas. La misma sociedad, las mismas personas que utilizan la piratería te dicen, por ejemplo, si vos estás pagando una plataforma legal para ver películas, que en cierta forma sos medio idiota porque tenés aplicaciones que son gratis, que te dan todo en bandeja, pero a la vez te roban datos, pero prefieren darte la opción de ver algo que se supone que es ilegal, porque socialmente se ve mal que pagues sabiendo que existe esto. Algo igual, el ejemplo que yo había tirado era como Magis TV, ese tipo de aplicaciones que igual acá en Argentina ya se pudo cancelar, que es un buen ejemplo también, porque mucha gente lo ha utilizado sabiendo que roba información, sabiendo que es peligroso, por temas de economía. También se normaliza mucho y se trata de justificar el uso de piratería digital con la economía, porque hoy en día es más caro tratar de ver una película en Netflix porque mensualmente es muy caro, prefieren sacrificar sus datos y casi la mayoría de todo lo personal que tienen en una computadora, en su celular, con tal de ver una película gratis o una serie gratis. Bueno, muy bien. Me parece muy bien el ejemplo, Araceli, porque cumple con todas los puntos del hecho social. Muy bien. Y fíjense que es coactivo. Es como que pareciera que el que paga es medio tonto, ¿no? Dice, ay, pero mira, si lo podés tener gratis, ¿no? Pero primero que es un hecho ilegal, pero además comprometés mucho más de lo que sería, hasta te diría que te sale más caro que en el sentido de que te pueden meter virus, te pueden usar información, ¿no? Está muy bien, Araceli. Acá Agostina nos compartió también un hecho social, dice, está sin micrófono, que podría ser en El Salvador, ¿no? Las maras salvatruchas. Criminólogos para estudiar hechos de delincuencia habían realizado el momento, bien. Tatuajes fueron las principales, bien, cómo se identifican, eh, por la cara, el pecho, la espalda. Porque le expresó una entrevista, eh, que los jóvenes crecen en el mismo barrio, porque la delincuencia le va mejor si va a la escuela. Bien, fíjense que, bueno, también uno lo podría eh, eh, pensar la delincuencia como disculpen, una anomalía dentro de la sociedad, como como una falla en la cohesión, ¿no? Eh, en algunas sociedades donde hay anomia,
puede ser que la delincuencia se vuelva norma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, pero a veces, fíjense que si uno lo piensa desde un punto de vista de Weber, la delincuencia sería, este, rompe el orden social, ¿no? Y es interesante pensarla como una corriente social en algunas sociedades donde se ha perdido la, el respeto a la ley, ¿no? La ley deja de tener legitimidad, ¿no? O las personas se comprenden, dejan de tener expectativas sociales, de crecimiento, de trabajo. ¿M? Muy bien, está muy interesante también tu ejemplo, Agostina, ¿no? Muy bien. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir su ejemplo? Piratería No digital, sé si muy está bien. bien. Pero yo pensé capaz en algo más Eh, cotidiano que pasa ahora mucho. Por ejemplo, lo del bullying y cosas así. Cuando los chicos, está por ladrar el perro. Capaz que, no sé, son chicos de segundo grado y le están haciendo bullying a un compañerito y como ven que se están riendo, capaz todos se suman a eso. Yo lo pensé más por ese lado, no sé si está bien. Puede ser, sí. Em, Fíjense que em, a veces la violencia se naturaliza, ¿no? La violencia es un hecho social y es externo al individuo y lo coacciona también, tanto al violento como al violentado, ¿no? Porque el violentado es la víctima. Es decir, bueno, es víctima, o sea, la persona que sufre bullying en la escuela o ciberbullying o, bueno, algún tipo de agresión. Eh, y el agresor, en algún lado, aprendió esa forma de comportarse, ¿no? Entonces también es interesante la violencia, analizarla como hecho social, en la cual hay una interacción ahí. Ah, por ahí el que es violento, capaz que en su casa son violentos con él, ¿no? Y que aprende, o esto que vos decís, para quedar bien con el grupo, ejerzo también esa... es como cuando en los grupos se portan mal en la escuela, ¿no? Bueno, el que queda afuera, después capaz que los compañeros se le hacen burlas. Dicen, bueno, este no vino a hacer la travesura o lo que sea. Más igual, Bueno, muy profe, bien. que los mismos adultos también pueden naturalizar eso, decir, bueno, son chicos, naturalizan la conducta del agresor, en este caso la persona que hace bullying solo por tener la edad o por estar en alguna condición, también suele pasar. Claro, lo relativizan, ¿no? Dicen, bueno, los chicos son así, ¿no? Y así se naturalizan situaciones de violencia estructural, ¿no? Fíjense que el otro día pasaban un video de una directora que pateaba una mesa en una escuela. Bueno, eso no está bien. O sea, obviamente no está bien que los alumnos se porten mal y tampoco está bien que la directora patee una mesa, ¿no? Sí, bueno, entonces, ¿qué hacen? ¿Se van a agarrar las piñas? La directora con los alumnos, ¿no? A ver quién tiene más fuerza para patearla así, la mesa. Bueno, bien, muy bien. Entran en una vorágine, ¿no? Violenta. Bien. ¿Qué Igual, más? ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? Sí. perdón, profe, igual lo relaciono mucho con la sensación de imputabilidad también, porque es de impunidad, porque a ver, siendo chiquito, la gente también normaliza, esta persona se portó mal, pero es chiquito, bueno, no, nadie se va a ir preso por eso, por haberle dicho algo al compañerito, no le va a pasar nada, pero eso después se vuelve costumbre. Si no aprende de chiquito, de grande se vuelve un problema peor. En la Bueno, secundaria son más crueles. claro, eso tiene que ver con los procesos de socialización, muy bien, y también con la anomia, ¿no? O sea, con la falta de normas. Gracias. Entonces, el sujeto no, como que pierde las normas, el valor de las normas. Bueno, entonces está bien, si le tiro con algo, está bien. Bueno, entonces la próxima le pego un tiro, si total no pasa nada, y ¿no?
pero fíjense que ahí tiene que ver con la desintegración social. Durkheim dice, bueno, cuando las normas fallan o cuando no están claros los límites, el sujeto se da desintegración social y hay conflicto, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro ejemplo que hayan encontrado? Algo actual, no me estoy asesorando de a poco, ¿no? Con el tema de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Cómo se están bloqueando desabastecimiento, bloqueo, violencia. O sea, es una forma colectiva social y política a la vez, ¿no? De qué manera se expresan es un grupo reducido supuestamente. Pero ¿qué pasa? El gobierno que está actualmente no puede hacer ningún tipo de, digamos, estado de sitio porque no lo tiene en el Congreso. O sea, ahora están buscando que se haga, que se firme eso como para poder activar esa secuencia, ¿no? Mirando nomás, porque no sé muy bien de la situación, todo, así que me pareció importante agregar acá, en esto que es algo importante. Bien, me parece que es muy interesante, ¿no? Porque aparte tiene que ver con cuestiones sociales Claro, y políticas también, ¿no? Es decir, bueno, las formas en que se dan las formas de gobierno eh, también son exteriores al individuo y coercitivas, ¿no? tal Muy cual. bien. La parte colectiva y política, ¿no? Entre comillas. Claro, siempre hay algo ahí de colectivo, ¿no? Muy bien. Em, Acá dice Brandon, el robo con violencia de teléfonos en zonas de alta densidad urbana. Muy bien. Parada de colectivos. Fíjense que la inseguridad también uno lo puede pensar como un hecho social. ¿En qué zonas uno lo piensa como más o menos seguras? También es un hecho social. Muy bien, fíjense que los ejemplos que ustedes dieron estaban muy bien. Rubén, el ejemplo de Bolivia, ¿no? O sea, un conflicto social. Em, Agostina, el ejemplo de Bukele, está muy bien, muy interesante, porque las maras también tienen que ver, y fíjense que ahora se pasaron para el otro lado, ¿no? O sea, ahora lo tienen con una represión, pero así que las cárceles con cero, ¿cómo es? Tolerancia cero, ¿no? Em, Uno podría decir las mismas maras como hecho social, porque en los mismos barrios, en las mismas zonas, hacen una coacción, reclutan muchachos, a veces de manera forzosa, ¿no? Eh, Muy bien. Profe, Sí, yo también hice el trabajo y lo hice en Canva. Si a usted le parece, lo comparto acá con todos. dale, dale, Bueno, buenísimo. yo hablé de la inseguridad y de los delitos. Si me puede habilitar el compartir, así les muestro. Ah, pará, ahí te pongo. Dale. Brisa Segovia. A ver, pará. No sé si lo pone por apellido. Ah, para, no, más vale te busco acá y listo. Dale. Pará. Segovia. Acá está. Mm, Acá. Ahí está. Espere que no sé bien cómo se hace. Ahí está. Ahí Ahí creo que ya vas. estoy compartiendo. Perfecto. ¿Ven todos ahí? Sí, perfecto. Bueno, yo voy a hablar sobre la inseguridad y los delitos, que es algo que es muy hoy en día y desde realmente siempre se tuvo esto. Bueno, hecho social relacionado con la criminalística. La violencia y los hechos de la sociedad son un hecho social. Un ejemplo de hecho social de la inseguridad en la sociedad se considera un hecho social porque afecta a muchas personas y cambia la forma de vivir de una comunidad. Por ejemplo, las personas sienten miedo, toman medidas de seguridad y cambian sus hábitos. Acá puse una imagen de cámaras de seguridad. ¿Cuántas veces nos pasa que ponen alarmas vecinales, cámaras de seguridad y todo porque sentimos miedo? Entonces tenemos que tomar más medidas de seguridad que quizás antes
Antes quizás en las casas no se ponían ni siquiera rejas, y hoy en día miren cómo estamos, que hasta algunos las electrifican, las rejas, del miedo que sienten de que tengan un robo. Bueno, en la criminalística se relaciona con este problema porque investiga los delitos mediante pruebas, huellas, cámaras y análisis científicos para descubrir qué ocurrió y quién fue el responsable. Conclusión. La seguridad es un hecho social porque afecta a toda una sociedad y a la criminalística la ayuda a investigar y a resolver estos delitos. Bueno, le hice cortito, gracias. Muy bien, Brisa. Fíjense, esto que vos decís de cómo la inseguridad cambia nuestra forma de vivir, ¿no? Entonces, las personas viven más encerradas, tienen rejas, tienen cámaras, y lo hemos naturalizado. Y muy bien, la inseguridad coacciona nuestra forma de vivir, porque eh, tratás de andar con menos dinero, o sea, con poco dinero más, nadie te echa cada vez menos plata, pero no, es peligroso andar con dinero o andar de noche en ciertos lugares. Yo diría que hoy en cualquier lugar. Hay zonas que se consideran más peligrosas que otras, eh, o esto que vos decís de las cámaras, ¿no? Y también la percepción de la seguridad, porque eso es la seguridad tenés por un lado los datos concretos y por otro lado tenés la percepción. A veces no coinciden, porque esto que decíamos el otro día de los barrios más estigmatizados. A veces los barrios que están menos estigmatizados, los números hay más robos. Em, bueno, muy bien, está muy bien. ¿Les quedó claro, Durkheim? ¿Le sirve hacer estos ejercicios de buscar ejemplos? Fíjense que todos estos temas están vinculados con la seguridad y con la criminalística, ¿no? Pensar que la seguridad también es un fenómeno social, no es un fenómeno solamente, ¿cómo decirlo?, técnico, por decirlo de alguna manera, sino que también tiene un fundamento social, porque se da en una sociedad. Entonces hay sociedades donde hay más crimen y hay otros que menos. Hay sociedades que legitiman más esto que decía hoy. eh, Ay, se me fue, ¿no? Chica, se me fue. Em, Esta legitimación de, bueno, lo trucho, bajate las películas gratis, ¿no? Fíjense que hay una legitimación también de lo ilegal en algún punto, de comprar cosas ilegales o de comprar ¿no? Eh, bueno, está muy bien, porque ustedes saben que todo lo que uno compra trucho, por ejemplo, si vos compras ropa trucha, también hay toda una banda atrás de crimen, ¿no? Este, vean, hay una docuserie que se llama Necesidad de Consumo, y hay un capítulo que es sobre el tema de todas las cosas truchas. Cuando uno compra maquillajes truchos, ropa de marca, bueno, todo el crimen organizado que hay detrás de eso, que parece una cosa tan inocente, que uno dice, bueno, no me puedo comprar de marca, compro trucho. Lo malo que es en términos de esto, de crimen organizado, y también lo malo que es, por ejemplo, los maquillajes, todas las cosas de cosmética tienen venenos. Entonces muestran casos de chicas que se les, tremenda las cosas que hace comprar productos que no son verdaderos, ¿no? También está Lo que el pasa, problema claro, que está en todos lados, profe. O sea, capaz uno quisiera no comprar ropa que no es de marca, pero a la vez está en todos lados y te presionan a comprar por los precios o por los más vale, lugares. Está en todos más lados, ese vale. también. Bueno, fíjense que ejerce una presión, ¿no? El consumismo es un hecho social. Después decir, bueno, si me compro el buzo más barato, sale, no sé, 3 veces menos que el buzo original, y bueno, y a mí no me alcanza el sueldo para comprar, obviamente, y eso no es culpar al que compra, sino, bueno, a veces la situación te lleva a eso, ¿no? Eh,
Por ahí no podés comprar las 3 tiritas en la, Profe, no sé, la Adidas en el local, porque no alcanza, porque es muy caro, ¿no? Entonces, bueno, esto no quiere decir, o sea, es entenderlo, no ni propiciarlo, pero bueno, fíjense que funciona de esa manera. ¿Mm? Bueno, muy bien. profe, Ábalos da Costa, Valentina. ¿Qué iba a decir, Brisa? antes de que empiece a dar presente también es que muchas veces pasa, quizás vos tenés la plata, decís, bueno, junté la plata, no sé, un buzo está, mira, ojalá 60.000 pesos, digamos, pero en realidad está muchísimo más original, Nike, Adidas, es carísimo. Y vos suponete tenés la plata, pero decís, bueno, pero me conviene comprarme, que es trucho, pero la calidad quizás es buena, me sale 15 y me compro más buzos, quizás truchos que el original, es decir, me vale más la pena. También es lo que uno quizás hace. Claro. Pero bueno, fíjense que ahí, sin querer, cometemos también una actividad o fomentamos una actividad ilícita, ¿no? Mm. Entonces, eh, es interesante. Vean ese capítulo porque es muy interesante sobre cómo todas las cosas truchas que uno compra, que uno a veces lo hace así, inocentemente, decir, bueno, vas y bueno, atrás hay toda una red de criminal, ¿no? Que uno muchas veces no sabe, pero es interesante. Es interesante como fenómeno económico también, porque es esto, en las ciudades, en todas las ciudades, se vende y ese tipo de cosas, ¿no? No nos Bueno, muy olvidemos bien, de la moneda digital también, que es un hecho social también. Hoy es todo totalmente, virtual. claro, Ujú. claro, sí, muy bien.